Bueno, hoy es un culto de Santa Cena. Ya entrando en el tema, hoy es un culto de Santa Cena. Y los cultos de Santa Cena nos traen o deben traer a nuestra memoria algunos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, uno de esos es recordar el sacrificio al que fue sometido voluntariamente Jesucristo para pagar un precio que no le correspondía y que lo hizo por un exagerado, incomprensible, inaceptable amor por nosotros, por la humanidad, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero que debemos recordar en un culto de Santa Cena. Un culto de Santa Cena también trae a la memoria la promesa que Jesucristo hizo en la última cena, en la que dijo: esta es la última vez que voy a comer el pan y beber la copa con ustedes, y de aquí lo volveré a hacer hasta cuando lo haga con ustedes, obviamente, y con mi Padre en el reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso habla de la segunda venida de Cristo. Él nos dijo que vamos a volver a compartir su mesa. Él nos dijo que Él anhela, que Él quiere que nosotros volvamos a reunirnos con Él para hacer esta celebración, ¿no es cierto? Esta celebración que además simboliza o recuerda también el paso, la cena que ellos hicieron, era en la fiesta de la Pascua, que significa paso, y era el paso de libertad que habían adquirido de salir de Egipto en pos de su libertad y de la tierra prometida, y que en nuestro caso significa salir de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Entonces tiene muchísimas razones de celebrar la Santa Cena en un culto como el que solemos hacerlo el primer domingo de cada mes. Pero yo quiero enfocarme en un aspecto. Yo quiero enfocarme en aquella promesa de Cristo Jesús que dijo a sus discípulos: sí, no voy a volver a compartir con ustedes esta cena, porque obviamente el fin del plan redentor estaba predestinado, pero como voy a resucitar al tercer día y luego voy a ascender a mi Padre y voy a estar a la diestra del Padre intercediendo por ustedes, les prometo que yo quiero volver a cenar con ustedes un día en el reino de mi Padre. Varias parábolas, varias enseñanzas, varias conversaciones había dado Jesucristo al respecto. Yo quiero que nos enfoquemos en una. Vamos, por favor, a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y permítame darle lectura mientras usted me sigue con la debida atención y con reverencia a los versículos 35 al 40. Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 40. ¿Tenemos todos? Amén. Lucas 12, del 35 al 40. Hago yo la lectura, me sigue por favor con la debida atención y la reverencia que amerita la palabra de Dios. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Le digo, hay muchas parábolas, hay muchas enseñanzas en este sentido. Hasta me atrevo a decir que hubo una insistencia de parte de Dios en que sus seguidores, sus discípulos, su iglesia que estaba formándose en ese entonces, conozca y esté pendiente y sepa y recuerde y no descuide este aspecto de que no estamos aquí sin dirección, no estamos siendo religiosos que nos reunimos los domingos como parte de la agenda de la semana, sino que nosotros nos reunimos como pueblo para escuchar su palabra, para
que nos exhorte, para que nos consuele, para que nos oriente, para que nos guíe, pero también para que nos recuerde que nosotros debemos esperar, y más aún, anhelar la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y digo, él insistió, dijo, de varias maneras nos mostró esta realidad que vemos que se va cumpliendo, porque también, si bien la hora nadie sabe, pero también Dios de su infinita misericordia y en su favor, a quienes le seguimos, le creemos y tratamos de conocerle, nos dio algunas señales, nos dio alguna expectativa, nos dijo, miren, cuando tales cosas sucedan, sepan que mi venida está cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Nos advirtió de un tiempo anterior, de un tiempo inmediato anterior, y claro, el día de su venida nada se sabe. Para entender mejor la palabra de Dios y poder aplicarla y poder captarla hoy en día, hay ciertos aspectos que necesitamos entenderlos en el contexto cultural de esas épocas, ¿no? Comienza diciendo aquí la palabra de Dios que debemos estar ceñidos nuestros lomos, ¿sí? Y encendidas las lámparas. ¿Por qué Dios, por qué Jesucristo, que es Dios, comienza diciendo algo así? Bueno, pues déjeme comentarle que la vestimenta, y usted lo reconoce, recién pasamos la Semana Santa y vimos películas, etcétera, etcétera, la vestimenta de esa época era una vestimenta, digamos, bastante voluminosa y hasta incómoda para cierto accionar, ¿sí? Entonces, el ceñirse los lomos era advertir de que uno tenía que tomar una posición ligera, es decir, prácticamente o despojarse del manto, de la capa, que era el último atuendo que uno se ponía, o despojarse o recogerse la capa, para que esto facilite el movimiento, ¿no es cierto? Para que esto facilite la acción que hay que hacer. En el caso de los soldados, por ejemplo, ceñirse los lomos era precisamente esto, o algo más. No solo era recogerse la capa o quitarse la capa, si es que la guerra arreciaba, quitarse esa capa y forrar literalmente los lomos, es decir, en la parte frontal el vientre, en la parte de atrás la espalda baja, y forrar de una protección para poder enfrentar la guerra, ¿sí? Entonces, ceñirse los lomos implicaba precisamente esta condición de estar listos para poder actuar de manera diligente, ser prontos en reaccionar ante las circunstancias que pudieran amenazar nuestras vidas, o estar diligentes también para poder hacer lo que nos corresponde hacer, sí, no ser quedados, medios ociosos, medios vagos, medios dejados, no, ceñirse los lomos, ponte pilas y rapidito hacer las cosas y hacerlas bien, ¿no es cierto? Y encender las lámparas. Obviamente no vivíamos una época como la de hoy, en la que todos tenemos la energía. No podemos decir lo mismo acá en nuestro país, pero la mayoría de veces sí tenemos energía, no hay que quejarse, ¿no es cierto? El día viernes tuvimos un corte de energía, entiendo que fue una falla, porque Dios no nos ha quedado mal con los aguaceros, con las lluvias, tuvimos un corte de energía y todo eso es una molestia, ¿no? Es un fastidio, porque estamos todos acostumbrados a la modernidad de la tecnología, que dependemos en un 100% de la energía, ¿sí? Pero en esas épocas no, ¿sí? En esas épocas, obviamente, llegada a cierta hora, dependiendo de la época del año también, ya comenzaba a oscurecer el día, ¿sí? Y lo que no podía suceder en ningún hogar de la época era de que llegue las 6 de la tarde, que comienza a oscurecer, y que diga, hijo, no ha habido aceite para las lámparas, y ahora, ¿y dónde dejé la lámpara? Como solemos decir, no los del primer culto, sino los del segundo y el tercero. Dice, ¿han visto las llaves? ¿Sí? Cuando en mi casa mis hijos me solían decir, dice, papi, ¿has visto la llave? Le digo, debe estar donde dejaste. Es la mejor respuesta. Es para enseñarnos a que todo tenga un orden, ¿cierto? Entonces, no podía suceder que en esa época digan, sí, no ha habido aceite. Esa opción no podía suceder. Lo máximo que podía pasar, lo cual terminaba siendo también crítico, ¿sí?, es que habiendo aceite en la bodega, las lámparas no estén cargadas de aceite, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean encendidas inmediatamente
de que la claridad del día iba abandonando nuestros hogares y nuestras calles, ¿sí? De tal manera que las lámparas y el ejercicio de que éstas estén siempre en funcionamiento, repletas de aceite, era algo cotidiano, de todos los días, cansado, molesto, fastidiado. Yo no sé a qué edad encargaban ahí a los más pequeños de la casa. Esta es tu responsabilidad, verás, de que debes estar pendiente de que todas las lámparas estén funcionando. Si alguna no está, avisa, ¿sí? Y que las lámparas estén con aceite, no. Que no en tinieblas nos toque ir a la bodega a ver cuál es la caneca del aceite para sacar. No, eso tiene que manejarse como un reloj suizo, ¿sí? Todo perfecto. Llega la hora, las lámparas se prenden, siempre están con aceite, siempre funcionando. Ese era digamos, lo cotidiano de aquellas épocas. Ahora, en la vida espiritual, que es lo que Jesucristo les estaba hablando, ¿sí? Nosotros debemos de entender qué significa ceñirse los lomos y las lámparas encendidas. De hecho, así me permití ponerle el nombre a esta prédica: ceñidos los lomos y encendidas las lámparas, ¿sí? Ceñidos los lomos y encendidas las lámparas. Espiritualmente hablando, significa que nosotros siempre debemos estar dispuestos, siempre. La palabra dispuestos tiene importancia, sí, porque hay que estar siempre pendientes de agradar a Dios, de congregarnos, de leer la Biblia, de orar, de tratar de hacer las cosas conforme a su voluntad, conocer su voluntad en su palabra y obedecerlo, ¿no? No basta con ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Entonces, eso de estar dispuestos, siempre prontos, siempre preparados. ¿Sabe cuál es la parte difícil en esto? Siempre. Esa es la parte difícil. No solo es estar dispuestos, porque muchos de nosotros, cuando hemos tenido el privilegio de ser rescatados, de ser encontrados por Cristo Jesús en nuestra vida, que normalmente nos encontró en situaciones difíciles, en situaciones tristes, en situaciones de impotencia en cuanto a las capacidades humanas, entonces uno en gratitud a Dios dice: sí, Dios mío, yo te agradezco, yo voy a amarte, yo voy a vivir para adorarte, yo voy a escuchar las 3 canciones que dijo el Denis cada mañana, y yo voy. Perfecto, lindo, esa es la actitud. Y voy a leer la Biblia y voy a ir a la iglesia y me voy a comprometer y le voy a decir: pastor, ¿en qué quiere que ayude? ¿Sí? Todo eso es correcto. ¿Sabe cuál es el problema? Para los humanos, para los cristianos, que esa actitud sea siempre. Esa es la parte crítica. Porque nosotros somos de las personas que tenemos un empeño en un momento, ¿no? Le ponemos todas las ganas y vamos a la iglesia y perseveramos y después vamos bajando, ¿sí? Ceñirse los lomos es estar siempre dispuestos y preparados. Que hay distintas circunstancias en la vida, yo sé que hay distintas, y Dios sabe que hay distintas circunstancias en la vida. Y Dios sabe que a veces cuando uno es soltero y entregado al Señor, se casa y un poquito. Sí, correcto, está bien. Dios mismo dice, ¿no?, que a los que están de bodas tengan su pausa, todo, que no se alejen, que no pequen, simplemente que hagan una pausa hasta reorganizar sus vidas. Perfecto. Que cuando uno tiene tal ocupación, pastor, cuando éramos solo los dositos, mi esposa y yo, servíamos a Dios, ahora tengo los guaguas, ya no puedo. Correcto, correcto. Si Dios no quiere que desatendamos el resto de nuestra vida, Dios quiere que nos organicemos, pero sobre todo quiere que siempre estemos dispuestos a vivir para Él, dispuestos a vivir para agradarle, dispuestos a hacer luz en el mundo, dispuestos a marcar la diferencia, dispuestos a soportar por causa de Cristo cualquier cosa que nos molesten, que nos vacilen, que nos humillen, que nos juzguen, que nos critiquen, siempre dispuesto. Al fin y al cabo yo no vivo para ellos. Es que ¿qué pensará la gente de mí? A mí me importa lo que Cristo piense de mí. Eso es estar dispuestos. Y las lámparas encendidas significa que nosotros estemos siempre iluminados nuestra mente con el conocimiento de Cristo Jesús. Yo he dicho varias veces, y no porque he considerado decirlo, sino porque me sale, de que nunca debemos dejar de leer la palabra de Dios. Por más que hayamos leído 20 veces, 50 veces, pastor, yo tengo tantos años y de los cuales desde que aprendí a leer, lo único que he hecho es leer la Biblia. Qué bien, siga leyendo.
Porque la palabra de Dios es el único libro que tiene revelación progresiva. Es el único libro que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Los otros alimentan nuestro conocimiento y que puede llegar a alimentar nuestro ego. Pero la palabra de Dios, mientras más conocemos, somos más humildes. Y nos va recordando y recordando. Entonces, las lámparas encendidas quiere decir que nosotros estemos pendientes con el conocimiento. Que nada que venga nos sorprenda, ¿no? Sino que sabemos, esto es así, ya, ahora entiendo. Esto que estamos viviendo, estas noticias que estoy recibiendo. Que nosotros estemos con esa iluminación, que nosotros estemos con ese conocimiento pleno cada vez abastecido. Lo que no puede suceder es que una lámpara se quede sin aceite. Eso no puede suceder. Que a un cristiano le sorprenda una situación y que venga un pecado. Caí en pecado, pastor. ¿Por qué? Porque no tenía aceite tu lámpara. Eso no puede suceder. Porque si hubiera estado encendido o encendida, eso no pasaba. ¿O no es así? Algo más dentro del aspecto cultural que aquí también se destaca es que dice, quizás ustedes nos propone a nosotros, nos sugiere, nos insta a nosotros a que quizás seamos esos siervos diligentes que cuando su Señor regresa de las bodas estemos listos para abrir la puerta. Verá, no solo en la tradición judía, sino en la tradición de la época, ¿sí? Los matrimonios de aquella época eran bastante, o la celebración, mejor dicho, de los matrimonios era bastante sui generis. El novio iba a pedir la mano, a desposarla, ¿no? Pero hoy equivale a pedir la mano. Entonces iba el novio a hablar con la familia, con los papás de la novia, y decía, yo quiero tomarla en matrimonio a la Mali, en mi caso, ¿no? Mi esposa. Cuando yo fui, por ejemplo, me recibió mi suegro, mi suegra, el tío y la esposa del tío. Y decía, ¿y qué tienen que ver? Es la familia, ¿no? Era una persona cercana. Y yo también fui con mi papá, con mi mamá. Digo, va a estar tu tío y yo voy con mi hermano. ¿Sí? No fue así, pero sí fue. Fui con mi hermano y con mi cuñada a pedir la mano, ¿no? En esas épocas, uno iba a pedir la mano y si le concedían, después de todos los términos que había que hablarse, si le concedían, no se fijaba una fecha de matrimonio. No es que uno iba y decía, quisiera que me permitan tomarla por esposa a su hijita, y porque hemos pensado en que mañana nos vamos a casar. Dice, pero mañana, pero dice, es que pasado mañana da luz. ¿Sí? No, precisamente, aunque le cause gracia, precisamente esa era una de las razones por las que no se ponía fecha, ¿no es cierto? Sino que había un lapso entre 3 y 6 meses, en la mayoría de los casos, esto no era una ley, pero entre 3 y 6 meses en que el novio llegaba. En ese lapso de entre 3 y 6 meses, ¿sí? Era toda una banda, una orquesta que iba adelante anunciando que ahí va el novio y con cánticos y todo, y él ya iba futre, ¿no? Y la novia debía tener el vestido listo, durante el día de ser posible estar vestida y durante la noche tener el vestido listo, porque alguien anunciaba, ¿sí? Y le decía a la novia, ahí viene el novio, y se tocaba una trompeta y todo, era todo una fiesta esto, ¿no? Y claro, el novio hacía saber con su sonido de que ya llegaba a donde la novia. Entonces la novia enseguida se acicalaba y toda la situación. Y había la fiesta de bodas. La fiesta de bodas duraba más o menos entre 1 y 2 semanas. Imagínense, eso era fiesta, no lo que me hicieron a mí, no. Entonces, era una fiesta de 1 o 2 semanas. Sí, las mujeres celebraban por su lado de los invitados y los hombres por su lado. No crea que 1 y 2 semanas, que bestia bailado, dice, al cuarto día ya no me di cuenta si era mi comadre o mi compadre que bailaba. No, eran bastante sui generis, tratando de mantener la integridad, la santidad. ¿Por qué se demoraba tanto el novio? ¿Por qué tenía esta prerrogativa de entre 3 y 6 meses? Una de las razones era para constatar la pureza de la novia, de que a los 3 meses no le comience a aparecer la pancita, porque si eso pasaba, en el ámbito judío, ella tenía que morir apedreada. No era tan simple, ¿sí? Era una de las razones, era para que a la familia, y en esos 3 o 6 meses no se veían para nada con el novio, para nada, más bien ella era bien controlada, bien vigilada. Pero después de la boda, 1 o 2 semanas,
Los que cuidaban la casa del novio, cuando él ya le sacaba a la novia para llevarle a su casa y le escoltaba mucha gente, ¿no? También era todo un rito el que llegaban a la casa. Entonces, los siervos que habían quedado en la casa del novio, óigase y entiéndase bien, los siervos que habían quedado, ¿sí?, cuidando la casa del novio, ellos también tenían que estar pilas y despiertos, o por último por turnos, porque de pronto decían, y ya viene el novio con la novia, ¿sí? Entonces ellos, antes de que vayan, abran la puerta, no. Entonces ya tenían la puerta abierta y entraba el novio con la novia para hacer morada en su nueva residencia, ¿sí? Jesucristo sabía de la trascendencia, de lo importante, no solo de la celebración, sino de los detalles. Por eso dice, quizás nosotros seamos siervos semejantes a aquellos que cuando su Señor regrese de las bodas, ¿sí?, estemos atentos para abrir la puerta. ¿Por qué? Porque puede venir en la segunda vigilia o en la tercera. Habían 4 vigilias de la noche. La primera comenzaba a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda y la tercera que hace mención aquí, y no por decir, no fue fruto de una casualidad, la segunda comienza a las 9 de la noche hasta las 12. Y la tercera, que también lo menciona, dice, o la tercera, era de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Esas vigilias, en esos horarios, se les conocía como las vigilias de la noche y eran las más peligrosas por la misma oscuridad, porque era el tiempo en que los ladrones robaban, se entraban a las casas a asaltar, porque era el tiempo en que nadie podía estar caminando libremente por las calles porque se exponía. Entonces, Jesucristo no dice en vano que tengamos mucho cuidado, porque no sabemos cuándo venga su Señor, si es en los tiempos más peligrosos, en los tiempos de mayor oscuridad. A eso se refiere la segunda y la tercera vigilia. Yo me preguntaba, mientras he revisado más de una vez este tipo de advertencias que Jesucristo en su infinita misericordia ha dejado a su iglesia, ¿no estamos viviendo los tiempos más peligrosos? ¿No estamos viviendo los tiempos de mayor oscuridad? ¿No estamos viviendo los tiempos en que nos exponemos más? Por ejemplo, en la excesiva permisividad que ha rayado en la inmoralidad y hasta en la amoralidad. Eso que para el mundo es un deleite, eso que para el mundo es, qué bueno, ahora no tengo que casarme, ahora puedo cambiar de pareja como quiera, ahora puedo abortar, ahora puedo hacer lo que me plazca y nadie me dice nada. Eso significa un tiempo peligroso. Eso significa tiempo de oscuridad espiritual total. La gente no tiene una luz en cuanto a su comportamiento, en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a la corrupción, en cuanto a la maldad, en cuanto a la perversidad. Entonces, eso habla la segunda y tercera vigilia espiritualmente hablando. Que nosotros debemos estar advertidos, porque su Señor va a venir exactamente en estos tiempos, en los tiempos de mayor peligrosidad, en los tiempos de mayor oscuridad, en los tiempos de mayor descuido espiritual. Y no queda ahí, sino que también la gente piadosa, la gente responsable, la gente que sabía identificar que yo no puedo darme ciertos lujos que me di cuando yo no estaba en las vigilias de la noche, sino cuando estaba durante el día. Llegó un momento en que ya no puedo hacer esto. Yo ya debo manejarme correctamente, no puedo exponerme, no debo exponerme. Yo tengo que hacer las cosas correctamente y más bien, si ya sé que va a llegar la noche, debo tener encendida mi lámpara y ceñidos mis lomos. Porque como no sé qué es lo que pueda pasar, si el padre de familia supiera la hora que va a ir el ladrón, pues velaría para no dejar minar su casa, es obvio, ¿no? Ese es un ejemplo adicional dentro de la explicación maravillosa que nos dejó el Señor Jesucristo. Entonces dice, ve, si ya estuviste en la luz del día, que la oscuridad de la noche no te exponga, entonces mantén tu lámpara encendida. Porque si ya vivimos tiempos, hablando de nuestro país,
quizás hace 20, 30 años, en que éramos no solo una isla de paz, sino que todavía había principios, valores, todavía había sujeción de los hijos a los padres, todavía había respeto, todavía había cierto temor de ciertas situaciones, y uno dice, no lo hago, no. Hoy no, hoy todo vale, todo es permitido, y quienes no coincidimos con esta oscuridad y esta peligrosidad del mundo, nosotros somos los mal vistos, nosotros somos los perseguidos, nosotros somos los que corremos riesgo. Y por eso la palabra de Dios dice que si por causa de Cristo somos perseguidos, vituperados, somos bienaventurados. Insisto, porque no debemos o debemos despojarnos de ese criterio que a veces tenemos de que qué pensará la gente de mí. Enfoquémonos en que qué pensará Dios de mí, porque por último mi vida presente y futura está en las manos de Dios. Entonces, seamos sabios, velemos, porque en todo esto, a pesar de que podemos identificar la segunda y tercera vigilia espiritualmente hablando, que habla de peligrosidad, de oscuridad, de perversidad, de estar expuestos a ser destruidos, a ser provocados. ¿Sabe a qué hora salían las mujeres de la vida libertina? Salían en la primera vigilia, pero se escondían, ¿sí? O por último pasaban toda la noche con sus amantes, ¿sí? Ni siquiera ellas se expondían a la segunda, tercera y peor aún a la cuarta vigilia. La cuarta vigilia ya salían porque el día comenzaba a clarear. Entonces dice, no juguemos con nuestra vida, porque no sabemos cuándo Dios mande a su Hijo Jesucristo para venir ya no como un cordero que quita el pecado del mundo, sino como el león de la tribu de Judá que va a juzgar al mundo. Yo le decía que ese tiempo de mayor peligrosidad que simboliza la segunda y tercera vigilia, ese tiempo de oscuridad, para nosotros, para los hijos de Dios, para la gente cristiana, para los temerosos de Dios, para la gente piadosa, es el gran pretexto, el gran impulso para orar. Porque nosotros, mientras vemos el comportamiento del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Orar, pedir a Dios, sujetarnos, ser más obedientes, ser más responsables, compartir más a las personas, principalmente a nuestro círculo al que amamos, y nosotros mismos estar pendientes de que mi vida, que es una lámpara, esté encendida para poder iluminar a mis hijos, a mis nietos, a mis generaciones, a mis hermanos, a mis amistades. Porque lo que no puede pasar es que nos sorprenda, ¿sí?, el llamado de Dios. Sea que Dios mande a su Hijo Jesucristo y Él venga por su iglesia, o que siga haciendo lo que viene haciendo, mandando a llamar de uno en uno. Seamos siervos vigilantes, seamos personas, cristianos verdaderamente comprometidos, porque debemos estar preparados o para la venida de Cristo o para que Él nos mande a llamar. Ceñidos los lomos y encendidas las lámparas. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su Hijo entregó.